Si me acompañan, por favor, hermanos, a Salmo 14. Please come to Psalm 14. Vamos a leer desde el 1 hasta el 7. We will read verses 1 to 7. Cuando lo tengan, me dicen un amén, When hermanos. you have it, please say amen. Gloria al Señor, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En el 3 dice: todos, absolutamente todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. En el 7 dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén, hermanos. Lo que este Salmo 14 nos presenta viene a ser el primer paso del Evangelio, hermanos. It's the first step of Y es nuestra necesidad de médico. and it's our need. Porque nadie acude al médico Because no one goes to the doctor si no tiene necesidad de médico. if they don't have a need of the Porque escrito está, because it's written. Jesús lo dijo, Jesus said it. solo los enfermos Only those who are sick son los que tienen necesidad are the ones who have a need de médico. of a doctor. Nuestra necesidad de Jesucristo, hermanos míos, Our need of Jesus Christ, brethren, está aquí patente is here now en este Salmo 14. in this Psalm 14. Esa profunda necesidad This profound need de que cada uno that each one de nosotros debe de sentir. of us must feel, Que el veneno de la serpiente del Edén that the poison of the serpent in Eden corre por nuestras venas. runs through our veins, Que esta vida no debiera that this life should not ser así, be like that. debiera ser otra cosa. It should be different. Y es por causa del pecado. And it's because of sin. El pecado de Adán, The sin of Adam que a todos nos infecta. that infected all of Nuestros propios pecados, us, our own sins que traen consecuencias that have consequences en nuestra vida. in our lives, Y el pecado de otros, other people's sins que tenemos que sufrir. that we have to suffer. Pero al fin de acabo, hermanos, But in the end, brethren, es pecado. it is sin. En este Salmo In this Psalm 14, el versículo 1, 14, verse 1, describe nuestra condición describes our condition con una frase solemne, with con una frase concisa. with Y dice: phrase. el necio en su corazón dice: no hay Dios. Notemos, hermanos míos, Let's note, esta es una confesión this is a confession de fe cortita, of short faith que dice: that says no hay Dios. there's no God. Todos All of us tenemos una confesión de fe, hermanos. have a confession of faith, brethren. Por ejemplo, si pregunto: For example, if I ask, ¿qué crees al respecto what do you believe regarding de Dios, God, a la palabra de Dios, to the word of a la God, salvación de Dios? to salvation of God? Me darán una confesión You de will fe. tell me a confession of faith. Como iglesia tenemos As a church, we have una confesión de fe, a confession of faith. pero eso, But that, vamos a hablar de los ateos, hermano. we'll speak of those who don't believe in God. Ellos tienen también una confesión de fe. They have a confession. Nosotros Nosotros preguntamos,
¿Usted qué cree de Cristo? What do you believe of Christ? ¿Qué cree de Dios? What do you believe of God? De la vida eterna. Of eternal life? Probablemente nos responda, Probably they'll respond. no hay Dios, There's no God. soy ateo, no hay Dios, I don't believe. no creo en Dios, I don't believe. no existe Dios. God doesn't exist. Pero al final de acá, hermanos, But in the end, brethren, es una confesión de fe. it's a confession of faith. No hay Dios, dice el necio. There is no God, the foolish man says. Hermano mío, note aquí Brethren, note, que está negando he's denying la misma the same esencia de la existencia essence of existence de Dios. of God. Cuando negamos a Dios, When we deny God, nos negamos a nosotros mismos también, hermanos. deny ourselves as well, brethren. Pero aquellos que no creen But those who don't believe necesitan entender need to understand que el hecho de no creer the fact en that algo believing in something no hace aquel doesn't make that que ese algo desaparezca. for that person to disappear. Por ejemplo, For example, yo puedo ir I can go en la autopista driving a 200 kilómetros por hora in the highway 200 miles an hour, y me detiene la policía and the police officer y me dice que and says baje la ventanilla. to lower the window. Y yo puedo mirar al policía I can look at the police y puedo decir, and I can say, no creo en la policía, I don't believe in the police, pero eso but that no me va a hacer que la policía desaparezca, will not make the police officer y mucho menos much less la multa que me va a dar, ¿verdad, hermanos? that he will give him, right? Otro ejemplo, Another example, el estudiante the student que tiene un examen importante, who has an important test, toda la semana está pensando en ese examen every week he's thinking of that y diciendo, test, saying, no tengo examen, I don't have a no tengo examen, I don't have a test, no hay examen, there is no test, no me van a poner un examen. they will not give me a test. Pero llega ese día, But that day arrives cuando el estudiante llega a when clases the student arrives in class y le ponen el examen. and he has the test. Hermanos míos, Brethren, por mucha fe for much faith que tenga that you have en que algo no existe, in that something doesn't eso no hace que desaparezca ese algo. make it disappear. Esa es la fe del ateo, That is the faith of esa profunda e increíble fe, profound, incredible. y a veces hasta sorprendente. It's surprising. No hay Dios. There's no God. Bueno, por mucho, Well, for much, por muy convencido for however convinced they are que éste diga, that this person is, no hay Dios, there's no God. hermanos míos, Brethren, lo hay. there is, Y te está esperando. and it's waiting for you. El día del examen, The day of el día del juicio the final, day of the final judgment está a la vuelta de la esquina, hermanos. is coming soon, brethren. Si hay Dios, There is a God. todos, All absolutamente todos, en lo más profundo de nuestro corazón, in our heart, sabemos que hay un creador, we know there's a person. sabemos que existe Dios, hermanos. God exists. Escrito está en el Salmo It's written in Psalms 19:1, 19:1. dice, los cielos The heavens cuentan la gloria de Dios tell the y el firmamento anuncia la obra de sus manos. it announces the ¿Qué significa la palabra firmamento? what is this? Espacio infinito The infinite en el que se mueven los astros. in which the astros move. Basta Stop observar to la naturaleza, the nature, basta observar la creación the creation. para darnos cuenta Notice de que sí existe y de que hay un Dios, hermanos. there's a God, brethren. Pero el salmista, But the psalmist, a este incauto y necio, to this person, no lo llama tonto, he didn't call him, no lo llama ingenuo, no lo llama ignorante, he didn't call him ignorant or with lack of understanding. lo llama necio, He called him foolish. porque el necio Because only the es el que sabe is the one that knows cuál es la verdad what the truth
y dice ir en dirección contraria. He goes in the contrary Ese direction. es un necio. This is a foolish person. Aquel que tiene evidencia escrita en el firmamento Him who has de que Dios existe in that God exists, y en lo profundo de su corazón and in his heart sabe que hay un creador he knows there's a creator, y delante del cual before whom va a tener que rendir he cuentas. has to surrender an account. Y sin embargo, Nevertheless, dice, he says, no hay Dios, there is no God. no existe Dios. God doesn't exist. La palabra de Dios The word of God a eso le llama causes necio, foolishness porque está negando la realidad. because they're denying reality. El necio son aquellos Are those que se resisten who resist a aceptar la to verdad, accept the truth. rechazan la luz, They no reject the light. simpatizan con la sabiduría. Ellos no quieren They don't want que alguien venga someone to come y les diga and tell them cómo poder vivir. how to live. Ese es un necio. That is a foolish man. El necio The foolish man son aquellos are those que han hecho sus propias reglas, who make their own rules, que han escogido su propio destino. choose their own destiny, Y su destino and their destiny es la muerte. is death. Como dice Proverbios, capítulo 1, los versos 30 al 32. 30 and 32 Es una persona is a person que cree que está bien that y que no necesita consejo de nadie. believes in counsel of En pocas palabras, In other words, él se cree un Dios. he thinks he's a God. Notemos algo, hermanos. Let's know, brethren, Cuando nosotros estamos delante de un ateo, delante de un incrédulo, an unbeliever or an atheist, nos podemos dar cuenta de su necedad. we can notice the foolishness. Y le preguntamos, We ask, ¿por qué usted es ateo? what are you, an atheist? Y nos dice, And they say, prueba que existe Dios. prove to me God exists. Y nosotros And we le contestamos, answer, demuéstrame show me que no existe Dios. that God doesn't exist. Note los argumentos Note the arguments que va a decir el that he incrédulo. will say. Si Dios existiera, If God existed, ¿por qué hay destrucción? why is there destruction? ¿Por qué hay guerras? Why are there wars? ¿Por qué hay terremotos? Why are there earthquakes? ¿Por qué hay asesinatos? Why are ¿Por qué there hay violencia? murders and violence? ¿Por qué hay desorden? Why is there lack of order? ¿Por qué los niños mueren? Why do children die? Y esto And this le impide stops que crean for him to y believe que haya Dios. that there is a God. Porque para ellos, Because for si hay un Dios, debe de ser un Dios he should be a God que no hubiera permitido el who pecado would not allow, y que hubiera who would acabado con el diablo stop with the en un devil instante. in an instant. Eso es de acuerdo That is according a los pensamientos to their thoughts. del incrédulo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? But what does the word of God say? En Isaías 55, 8 y 9 dice, 5:8. porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. The Lord said, Los necios son aquellos the foolish are those que viven engañados. who live deceived. En Santiago, In James, capítulo 1, el verso 22, verse 22, dice que la persona says the person que no hace la palabra that doesn't y solamente la escucha, and only hears it vive engañado, hermanos. is deceived. Ejemplo. For example, Es un ejemplo, hermanos. an example, Muchos dirán en este día, many might say today, yo no soy necio, I am not foolish, yo creo en Dios, I believe in God, yo creo en la palabra de Dios, I believe in the word of God, pero Dios but God nos dice, tells us no basta it's not enough que creas en mí. that you believe in me. Los demonios Demons creen en mí believe in me. y además And also, te ganan they porque ellos tiemblan ante mí tremble before y tú no tiemblas ante mi palabra, dice. my word, he says, Pero ellos no hacen la voluntad. but they don't do the will of God.
sean hacedores de mi palabra. doers of our Y no solamente not only oidores. hearers, Cuando un cristiano se cree cristiano, that is a Christian porque viene a la iglesia, because he comes y porque asiste a los cultos, and because he assists the service y porque oye la palabra, and because he hears y cree and believes que por eso ya es hijo de Dios, because of that he's a child of God, se equivoca. he's mistaken. Si lo que sabe If what comes, no lo pone en práctica, he doesn't put it into practice. y en ese momento In that moment, cae en un abismo he falls into an abyss de tinieblas, of darkness, de autoengaño, of self-deceiving, donde cree where de lo he que, believes de lo que él está haciendo that what he's doing le agrada a Dios, is pleasing donde to God, cree where he believes que lo que él está haciendo what he's doing es aceptable, is acceptable. y no es verdad, hermanos, It's not true, brethren. porque así no es lo que dice This is la not palabra de Dios. in the Word of God. Si yo sé lo que sé What I know, y no lo vivo and I y no lo practico, don't practice it, me estoy autoengañando. out of deceiving. Y mientras más pasa el tiempo, The more time there is, el autoengaño crece the out of deceiving, y llega el momento and there's a time en que se endurece where el corazón. the heart becomes, Y cuando se endurece el corazón, and when the heart becomes, viene entonces el juicio then the judgment comes de Dios inevitable, hermanos. of God that's inevitable. Los necios The foolish son aquellos que se burlan are those who mock del pecado. of sin. Proverbios 14:9 dice, los necios se burlan del pecado, Mock, mas entre los rectos but amongst hay buena voluntad. there is goodwill. Los necios son aquellos que hacen chistes Those who make jokes de sus maldades of their evil. y de las maldades de los demás. The evils of Por ejemplo, others, for example, En conversaciones, in conversation. oye, Listen, ¿con quién te fuiste? who did you go with? ¿Con quién te fuiste anoche? Who did you go with last night? Me fui con mi secretaria. I went with my secretary. Y se empiezan a carcajear, se empiezan a reír, And they laugh a hacer chiste. and they mock it. Y el otro le dice, And the other says, ese es mi compadre. that is my friend. Por ejemplo, For example, los jóvenes, the young people. fíjate que me fui Look, I went con mi novia with my, y nos pusimos hasta la jarra, and we, hasta atrás, we went to the back. nos tomamos X cerveza We took dinner y después de ahí and after that, nos fuimos al hotel they went to y le quité la virginidad and he took y se empiezan a reír, se empiezan a carcajear him to laugh y lo hacen chiste. and they mock. Y el compañero le dice, And the friend ese es mi Brad Pitt. is Sí, hermanos, Brad Pitt. verdaderamente sí. Ese es mi Tom Cruise. And this is my Tom Cruise. Esa es la conversación del mundo. This is the conversation. Esa es la forma This is the way en que los necios se expresan where the foolish express themselves. cuando no saben que hay un Dios When they don't que lo know ve it's a God that sees. y que lo escucha todo, hermano. Listens. El necio The foolish son aquellos que hablan incoherencias, are those who speak barbaridades. wrong. Ellos no creen que el pecado es malo. That sin is wrong. ¿Qué dice Proverbios That Proverbs says 10:23? 10:23. Los necios tratan el pecado The foolish como si fuera una fiesta o una diversión. or an entertainment. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad Doing evil es como una diversión al insensato. entertainment for the foolish. Creen que fue un chiste el adulterio. Creen que fue un chiste el haber matado. Creen que fue un chiste el haber fornicado. Creen que fue un chiste el haber perdido la virginidad. Having lost virginity. El necio dice The foolish says que es lo más religioso that y fanático and fanatic no tener relación sexual not to have antes de casarse. relationship Porque para ellos because for them es una diversión. it's entertaining. Es una diversión el pecado. Entertaining the sin for Y platican del pecado. Y comparten del pecado. Y se revuelcan en el pecado. ¿Qué dice? they go into sin and they Proverbios 15:21. 13:21.
La necedad es alegría al falto de entendimiento. is joy to him who lacks understanding. Se divierten pecando They entertain themselves sinning. y animan a otros a pecar. Encourage others to sin. Los necios The foolish son aquellos que viven enojados are those who are angry contra Dios, hermanos. against God. ¿Qué dice Proverbios Proverbs 19:3? 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová Makes his way crooked. se irrita, And se enoja they get angry against su God corazón. in their heart. Ellos en sus maldades In their evil, se desvían del camino, they go aside from the way of God, del camino de Dios. the way of Jesus. Y como se han desviado, And since they have done this, notemos algo, hermanos. let's know, brethren, Cualquier persona, any person, absolutamente cualquier persona any person que se aleja de Dios, that separates from God pierde sensibilidad, loses sense, pierde seguridad, pierde paz, pierde gozo, pierde confianza, loses trust, porque escrito está, because it is written, porque separados de Él, separate ¿qué dice? from him, Nada podemos hacer do nothing, y nada somos, we hermanos. are nothing. Fuimos creados para ser seres independientes de Dios, mañana, tarde y noche. Morning, afternoon, and night. Entonces, Then, mientras más me alejo the more de Dios, separate from God, es lógico it's y es normal and normal que comience a desconfiar that I begin to not más de Dios from God y a enojarme con Dios y a hablar de Dios y a blasfemar de Dios. against God. Pero lo que me hace confiar But what makes me trust en Dios in God es vivir is to live al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso, hermanos. Notemos, hermanos, Let's note, brethren, el problema the problem de la incredulidad, of unbelief del ateísmo, of the atheist. no es un problema de información. It's not a problem of No, information. no es un problema de información. It's not a problem of information. Es un problema teológico. Es un problema moral. Es un problema del corazón. It's a problem with the heart. El que dice que no cree, aunque sabe que cree, Believe, although he knows he believes, dice que no cree says that he porque no quiere creer, because he doesn't want to believe. porque no le conviene creer. It's not good for him to believe. El incrédulo dice, The unbeliever says, no me conviene it's not good for me que haya un Dios that there is a grande, un creador, a creator, un Dios todopoderoso, an all-powerful, que delante del cual before whom yo haya de rendirle I cuenta. will surrender. Porque entonces Because then tendría que vivir I would have to live para agradarle a Dios to please God y no para agradarme a mí. and not to please myself. Por tanto, Therefore, el necio dice, the foolish says, no hay Dios, there is no God. no existe Dios. God doesn't exist. Nos podemos dar cuenta, hermanos, We can notice, brethren, que es por eso que la evolución that this is why evolution tiene tanto éxito has so much success en nuestro entorno. in our midst. ¿Por qué? Why? Porque niega la existencia de Dios, It denies the existence porque of dice God. que no hay Dios, Because it says there is no God. que no hay un creador There is not a creator ante el cual tenemos que rendir for whom we have to surrender cuentas. and account. Hermanos míos, Brethren, si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, if we think about it and meditate on it, que esta teoría de la evolución that this evolution theory es la más ridícula que is hay. the more ridiculous there is. Sí, hermanos, es la más ridícula que hay. The more ridiculous there is. Dice la palabra en The Génesis word of God says in que Genesis, Dios creó al hombre man a su imagen according to y ¿qué his dice? image Y a su semejanza. and according to his likeness. Hermanos, Brethren, esto es hermoso, this is beautiful. esto es glorioso. This is glory. Es ahí, hermanos, It is es allí en Génesis. It is here in Genesis, brethren.
está el valor de la humanidad. where the worth of humanity. Pero ¿qué pasa? But what happens? El hombre prefiere Man prefers decir que él ha sido to say that he has been formado a imagen y a semejanza an image de un simio. and likeness of a monkey. Nos podemos dar cuenta We can notice dónde está nuestro entendimiento, where our understanding is entenebrecido. in darkness. Para que el hombre, So that man, en todo su intelecto, in all his intellect, en toda su capacidad, in all his capability, en todo su conocimiento, in all his knowledge, su capacidad científica, his scientific ha tirado el cerebro a la basura, hermanos. has put his mind in the trash, brother. ¿Pero por qué? Why? Porque hay una razón teológica detrás Because there's a theology de ello. reason. No quieren reconocer They don't want to recognize que hay un creador that there's a creator, y desean abrazarse and they desire to hug a cualquier filosofía, any philosophy, por ridícula however ridiculous que parezca, hermanos. it may be, brethren. Dice el necio en su corazón, The foolish man says in his no hay Dios. there is no God. Hermanos míos, Brethren, tenemos otra teoría del Big Bang. we have another theory of the ¿En qué consiste esa teoría del Big Bang? Hermanos míos, Brethren, ¿cómo es posible que hombres how is it possible that men con un gran intelecto, with such a great intellect, con un gran conocimiento, such great knowledge, teniendo tesis, doctorado, having PhDs, son máster, doctorates, they're masters, y a sus discípulos, and their disciples, a sus alumnos, their students, le cuentan they tell esta teoría, this theory, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, evolution, theory of the Big Bang, cuando ellos realmente saben, when they truly know, sí, ellos saben they know que eso no es verdad. that that is not true. Ellos tienen una hipótesis, They have a hypothesis, y la palabra hipótesis and this word significa suposición. means Ellos suponen, they suppose, mas no es una ley. but it's not a law. Ellos dan una cara de la moneda, They give one pero ¿qué hay de la otra cara de la moneda? But what about the other face of the token? Imagínense el entendimiento de estos hombres Imagine the understanding of this man, tan intelectuales. such intellect. El Big Bang consiste en que Man consists of miles, millones de años thousands of hubo una gran explosión there was such an explosion. y que de esa explosión From that explosion, tomó una dirección it had a direction. y que de ahí se formaron los astros From there were the y que de ahí que todo lo que vemos, everything we see, de ahí existe, de ahí viene, de ahí proviene. it comes from there. Pero But se han dado cuenta they y han descubierto and they uncovered en los planetas. in the planet, Los planetas giran en una sola dirección. the planets turn one way. Es lo que dice la teoría del Big Bang. And this is what Cuando hubo una explosión, theory says, los planetas giraron en una dirección, that through an explosion they pero han descubierto but they uncovered otros planetas other planets que giran al revés. that they go Hermanos, opposite. nuestro Dios es grande. God is great. Él todo lo sabe, He knows all, porque Él sabía que iban a venir hombres that they were going a decir eso. to say this. Dios todo lo sabe, hermanos. God knows all. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. The present, the past, and the future. Imagínense el intelecto de estos hombres. Imagine these people's Esto es para reírse, hermanos. This is
Yo creo que un niño no lo cree. I believe that a child doesn't believe it. Miren qué consiste esa teoría del Big Bang. Look at what this Que si yo agarro un pedazo de lodo that if I grab y lo mud tiro a la pared, and I throw it against the wall, años, miles, millones de años, evoluciona. thousands and millions, Y ese lodo it will evolve. le empieza a salir colita. And then you Y get después empieza a pasar los años y le empieza a salir alas, le empieza a salir patas and then it has the feet, y se convierte en un animal. and it turns into an animal. Un pedazo de fierro. And iron, Pasan miles y millones de años evolucionando millions of years in evolution, y se convierten and it turns into en una Toyota. it, Sí, eso es lo que creen. Mire la mentalidad look at the mentality de estos hombres intelectuales. of this intellectual Por eso dice la palabra de Dios que de lo más vil that broke the escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, hermanos. instead of the wise of this man, of this world. Dice el necio en su corazón, The foolish man says, no hay Dios. there is no God. Hermanos míos, Brethren, no existen los ateos. Existen algunos don't exist. que no quieren creer que Dios no existe. There's some Pero todos, that don't want to believe that God absolutamente todos, en lo más profundo de nuestro corazón, is profound of their heart. sabemos que hay un creador, que ha hecho los cielos, que ha hecho la tierra y que le debemos obediencia. We need to give them obedience. Pero sin embargo, But nevertheless, el hombre dividiéndose man divides himself. debió de sujetarse a Dios. He should have ¿Qué hace el hombre? got hold of God. Se levanta en rebeldía, se levanta en necedad, se levanta en su pecado, en su caída. Sin ¿Y qué dice? and said, No hay Dios, no existe Dios. God doesn't exist. Más adelante Moving forward, sigue diciendo en este Salmo 14:1. in Psalm 14:1. Note, hermanos, No, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Presta atención. No hay quien haga el bien. En el versículo 22 dice, verse 22 says, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué dice el versículo 3? verse 3, Todos. ¿Qué dice? Absolutamente todos all of them have turned. se desviaron, aún así han corrompido. ¿Qué dice? No hay quien haga. ¿Cómo dice? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice, uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. One, it says that does good. Hermanos míos, Brethren, si somos sinceros if we are sincere, al leer el Salmo 14, when we read Psalm 14, lo tremendo de este pasaje the tremendous thing of this passage es que enseguida nos podemos sentir is that we feel incluidos. included. Hasta ahora nos hemos sentido cómodos Up to como today, creyente be comfortable as believers, cuando el Salmo está hablando de ellos. like the psalmist speaks. Pero cuando dice el Salmo, But when the psalm says, todos se han corrompido. "It is all corrupt, No hay quien haga el bien. there's not one that does good," Eso that lo incluye a usted includes you, y lo incluye y me incluye a mí, hermanos. includes me. Los necios, The foolish, por tanto, no solamente therefore, are not only son los enemigos de Israel, are the enemies of no son los incrédulos, or the unbelievers. somos todos nosotros It is all of us que hemos levantado that we have lifted el puño al cielo. Somos nosotros against heaven que nos hemos rebelado en nuestra ignorancia, en nuestra soberbia y nos hemos corrompido por completo. Nos hemos hecho enemigos de Dios cuando nosotros hemos when we have decidido vivir decided nuestra vida our lives según nuestros propios pensamientos thoughts, en vez de seguir la palabra de Dios. following the Nos convertimos we turn
en unos necios. into foolish. Por cuanto necesitamos mirarnos Because we need to look at ourselves en la palabra, in the Word of en las God. escrituras. Cuanto necesitamos mirar We need to see nuestro fiel reflejo. our reflection. ¿Quiénes somos nosotros Who are we en las escrituras? in the Scriptures Para conocer to know nuestra identidad, our identity, para pedir perdón a Dios, forgive, para reconocer la gravedad recognize de nuestro pecado. how great our Hermanos míos, el que no se mira He who does en las escrituras himself in the Scriptures se cree que es perfecto. thinks he's perfect. ¿Cuánta gente? How many, ¿Con cuánta gente hemos compartido, hemos platicado how many people we've talked y nos dicen, and tell us, yo no soy pecador, I'm not a sinner, yo no he hecho nada malo, I haven't done yo no le hago mal a I nadie? don't do anything evil to anyone. Es como preguntarle a un feo Asking, si es guapo. and that good person, ¿Qué es lo que nos va a decir what will un feo si es guapo? he tell us? Exactamente, si no tiene espejo, no tiene espejo en su casa. If he doesn't Por lo tanto, a mirror at home, nos va a decir que él es el más guapo de todo el mundo. that he's the most handsome in the whole world, Cada uno de nosotros debemos de mirarnos one of us has to en el espejo, que es la palabra de Dios, the Word of God, para darnos cuenta cuál es nuestra condición, what our condition is, nuestra condición real, our real, y acudir al Señor and come to the Lord. para que nos levante y nos perdone. Dice el Salmo, el necio, In Psalm it says, en su corazón no hay Dios, no existe Dios. in his heart there is no God. ¿Y la consecuencia cuál es? What is the consequence? Hacen obras abominables. They do vile works. Preguntas, Questions. ¿por qué nuestra sociedad está como está? Why is our society is Loca, perdida, lost? que si matrimonio homosexual, que si divorcio, que si aborto. Abortion. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? Why is our society? ¿Cuál es el problema real? What is the true problem? ¿Arreglamos algo We fix arreglando una de esas cosas? one of those. Do we fix it? La respuesta no es no, No. no es no, No. porque el problema Because the problem está en el corazón, hermanos. is the heart, brother. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. His heart there is Y en el momento que el hombre dice, no hay Dios, entonces, no God. ¿quién es aquí? Then who is here? El juez supremo. The great judge. Hermanos míos, My brethren, es uno mismo. it is we ourselves. Y el hombre dice, Men said, vivir la vida según sus pensamientos, living life according to their thoughts, siguen su criterio, siguen según su beneplácito. they follow what pleases them. Notemos algo, hermanos. Let's note, brethren, Decía un filósofo ruso, a Russian philosopher said, el niño the child es bueno. is good. La pregunta aquí es, The question is ¿el niño es bueno? the child good? Y la respuesta es no, And the answer is no. el niño no es bueno. The child is not good. El niño ya nace malo, Will be. no son angelitos. They're not little Ok, son angelitos pero caídos. Sí, hermano. angels, but fallen. Por ejemplo, los que somos papás, For example, us as parents, tenemos una relación directa, we have a ¿verdad, hermanos? relationship Con nuestros hijos. with our children. La pregunta es, The question is, ¿tenemos que enseñarle el mal should o tenemos que enseñarle el bien? or should we teach them good? Tenemos que enseñarle el bien. Teach them good. El mal ya viene Evil comes por defecto, by defect, sabiendo todo lo que es malo. knowing everything that's evil. Hermanos, yo no he visto a un padre Brethren, I haven't seen a father en la escuela diciéndole a sus hijos, telling his children, mira, look, se pega así, you hit like this. se quita el juguete así, You take away the toy like Mira. this. Look,
Yo te enseño a insultar. I teach you to insult others. Es el bien que tenemos It's the good that we have. que enseñar constantemente Constantly a nuestros hijos como padres. to our children as parents. La pregunta es, ¿y el mal de dónde viene? Where does evil come from? Ya lo llevamos en la sangre. We already have it in our blood. El niño no es bueno. The child is Lo corrompe la sociedad, porque la sociedad está formada por niños grandes. Al fin y al cabo, la sociedad son las mismas personas. society is the same. El problema The problem es del corazón. is in the heart. Vaya conmigo, hermanos, en el versículo 3. Please come to verse 3 of Psalm 14. Gloria al Señor, hermano. Dice que todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Notemos aquí, hermanos, lo que dice el versículo 3. Dice que no hay gente buena, que no hay gente que haga lo bueno. Entonces la pregunta es, The question here is, ¿me voy a sujetar a la palabra, will I submit to the word of God? a la palabra de Dios? To the word of God Que me dice, no hay quien haga lo bueno. that says no one does good? ¿O me voy a sujetar a mi sentido común Or will I submit to my common que me dice that says que hay gente buena, that there's good people, que hace cosas buenas? that does good things? Cuando nosotros observamos When we a nuestro alrededor, are surrounded, hay gente buena, there's people, hay gente que parece buena, there's people who sing, hay gente que hace obra de caridad, people hay gente que es amable, words, hay gente que es generosa, there's people who are hay padres there's parents que son fieles a sus esposas, who have proveen para sus hijos. their wives and they provide. Podríamos decir que esta gente We could say es buena, is good. se merece ir al cielo, They should go to heaven. pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. Not what the word of En God Salmo 14:3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios The question is, what is it that ve God como bueno? sees as good? Es lo mismo It's the same. lo que nosotros vemos como bueno. What we, is it the same that we see as good? Hermanos míos, Brethren, las buenas obras del incrédulo the good works of the unbeliever, no cuentan. they don't count. Nos parecen bonitas, They sí. seem good to us. El incrédulo puede hacer todas las obras The unbeliever can do all the work que quiera, that he wants, pero no llegan al cielo, but they don't go to heaven. porque para Dios Because for God, sigue siendo un rebelde is still a rebellious que le person ha dado la espalda, that gave him his back, destituidos de la gloria de Dios. separated from the Da igual las buenas obras que hagan. works that he does. Note esto, hermanos. No, Las únicas buenas obras que para Dios son buenas that for God are son las obras de sus hijos, movidos por un corazón transformado por la sangre de Cristo, en gratitud y buscando la gloria de Dios. the glory of God. Vaya conmigo, hermanos, por favor, en el versículo 5 y 6. Verse 5 and 6. Versículos 5 y 6. Aquí, hermanos, podemos ver que la salvación del Señor vendría. Here we can see the salvation of the Lord that comes. Y dice así, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. En el 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Hermanos míos, podemos ver la gracia de Dios al querer We see the grace of God when we believe, purificar un pueblo. purifying a people. Vemos esa provisión de Dios We see al proteger, al defender a ese pueblo. and provides for this people. Dios está God is en la generación de los justos. generation. Dios hará justicia. Dios está con los suyos. Dios está con nosotros. Dios está con la generación justa. Notemos algo, hermanos, aquí. Está apuntando Let's know a nuestro Señor Jesús. to our
la generación del justo. generation of the righteous. En el versículo 6 dice Verse 6. que también llaman el pobre es justo y pobre que ha de recibir la burla del mundo, y Jehová es su esperanza. Hermanos míos, And brethren, en el versículo 7, verse 7. si me acompañan por favor, dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Hermanos míos, es un canto de esperanza. This is a song of hope. Señor, Lord, ¿dónde está el Salvador? where is the Savior? ¿Dónde está ese libertador? Where is the ¿Dónde está ese Noé que edifica esa arca espiritual para la cual ark? los refugiados? So we can, ¿Dónde está este Josué? where is El Josué espiritual the Spirit que nos hace llevar a la tierra prometida. of the promised land? Literalmente, hermanos, Literally, brethren, cuando dice aquí el salmista: when oh, it says, oh, que de Sión from Zion, saliera la salvación de Israel, may the salvation of Israel come. sabemos que es Jesús. Sabemos que es Jesús. Sabemos que es el Mesías. Know it's the Messiah. Y ya el salmista está mirando hacia el futuro, Looks into the future. bajo la sombra de la cruz, antes de la cruz. Está confiando en esa provisión perfecta de Dios That perfect provision para salvar a su pueblo. to save his people. Amén, hermanos. Para concluir, hermanos, lo que podemos ver What we can see, y lo que nos dice el Salmo 14 what the song tells us, y en estos versos del 1 hasta el 7, from 1 to 7, el ser humano human beings no es bueno. are not good. El ser humano Human beings no es alguien bueno are not que a veces hace cosas malas. that El ser humano do bad things. es alguien malo Beings que a are veces people who sometimes hace cosas buenas. do good things. Si nosotros somos capaces de comprender We are esto, able to understand vamos a entender muchas cosas en esta vida. things in this life. Porque Jesús dijo Because Jesus said, en San Mateo 7:11, Matthew 7, pues si vosotros, if you siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos míos, brethren, pensamos que somos mejores we think we are better de lo que realmente somos. than what we truly are to be. Hermanos míos, No, si hay algo bueno if there's something en nosotros, in us, no viene de nosotros, sino viene del Señor, it's from the Lord. que Él es el dador de toda gracia, que es el Padre de luz, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Comes from the Lord. Hermanos míos, Brethren, también, also, si hay Dios, there is si hay un creador, si hay un creador, el cielo, la tierra, su creación, cuentan la gloria de Dios. tell the glory of God. Hermanos míos, Brethren, Él es nuestro arquitecto. Perfecto, hermano. perfect. Todas las cosas que vemos, Él las hizo perfectas, hermanos. No hay error absoluto en Él. No mistake in him. Hermanos, Brethren, usted es una obra de arte. you are Usted es una obra de arte. a work of art. Usted es valioso para Dios. You are so, Usted es valioso. have so much value before God. Por eso, hermanos, This is why, brethren, que esa fe, that faith, que cuando estemos that when we are en circunstancias, in que circumstances, cuando estemos en problemas, in problems, que cuando el enemigo viene y ataca, when the enemy comes and attacks, dice la palabra the word says en Colosenses, in Colossians, Sí. que todas las cosas that all things por Él fueron hechas. were created by
¿Qué quiere decir? What does that mean? Que Jesucristo That Jesus Christ te creó. created you. Él te creó. He created you. Y por lo tanto, And therefore, Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor de señores, Rey de reyes. Y por lo tanto, and therefore, Él se enseñorea en nosotros. He is our Lord. Hermanos, Brethren, y no solamente eso, it's not only that. se despojó de su gloria, He let go of His glory, de su poder, of His power, y vino aquí a la tierra, and came to earth. murió por nosotros, derramó su sangre. Eso This debemos de cobijarlo, we de aferrarnos, appreciate it. de tomar, Take de abrazar. hug it. Que cuando estamos en circunstancias, en problemas, We're in difficult circumstances. debemos de ir y meditar We need to go and meditate lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. in that cross. Imagínense, Imagine ¿qué es lo que hizo? what He did. Si Jesús hizo eso por nosotros, If Jesus did this for us, ¿no nos podrá liberar? couldn't He ¿No nos podrá ayudar couldn't He help us? de nuestras circunstancias, de nuestros problemas? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Amén, hermanos. Oremos, hermanos.